tal? Buenas tardes a todas y todos. Esperamos que estén muy bien. Una vez más estamos aquí en el martes de farmacovigilancia, que bueno, ya se está haciendo costumbre, como también les habíamos adelantado, que llegó para quedarse. Y estamos en esta ocasión con el tema de tecnovigilancia, otro tema muy importante que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, pues para respetar los tiempos, ahorita le voy a ceder la palabra a nuestra compañera Mara para que haga una breve presentación de nuestros participantes de hoy, que bueno, ya verán acá otra vez al ingeniero de la Sancha, que siempre nos acompaña y encabeza estos trabajos de farmacovigilancia. Y pues ya lo sabrán, pero solo recordarles que pues al final de la sesión tendremos la clásica sesión de preguntas y respuestas para que, bueno, nos puedan ir haciendo llegar las inquietudes que tengan o que vayan surgiendo conforme vayan viendo la presentación al chat de videoconferencia Telmex, o en su defecto por Facebook Live, si nos ven algunos por allá, o en YouTube, que también nos están viendo, pues ahí estaremos recabando sus inquietudes. Pues entonces le voy a ceder la palabra a nuestra compañera Mara y empezamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Felipe de la Sancha, quien no necesita presentación y nuevamente nos acompaña como todos los martes de farmacovigilancia en esta nueva sesión. Asimismo, contamos con la presencia de la licenciada en farmacia Isidora Barragán Jiménez, coordinadora de Tecnovigilancia en COFEPRIS, quien cuenta con experiencia como analista dictaminadora del Centro Nacional de Farmacovigilancia y coordinadora durante 8 años de centros estatales de farmacovigilancia en México. Ha sido conferencista en temas relativos a la farmacovigilancia y tecnovigilancia. Ha tenido participación en foros de Canifarma, el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México, la UAM y la UAM, así como en congresos de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y la Asociación Farmacéutica Mexicana. Actualmente es verificadora y o dictaminadora especializada así como coordinadora de las actividades de tecnovigilancia en la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero Felipe de la Sancha. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto recibirlos nuevamente en estos tardes de farmacovigilancia que ya se están haciendo una tradición. Recuerden ustedes que todos los primeros martes de mes estaremos con ustedes de manera regular y en algunas fechas especiales lo haremos de la misma manera, ¿sí? En este caso tuvimos un corrimiento de fechas dado el evento internacional que tuvimos con motivo de los 20 años de la fundación de la COFEPRIS, pero no quisimos dejar pasar el mes sin reunirnos con ustedes para hablar del tema de la tecnovigilancia, ¿sí? Les invito a todos ustedes a disfrutar de la presentación que ha preparado nuestra compañera Isidora Barragán Jiménez y que nos hagan llegar por el chat todas sus preguntas, todas sus dudas, con la finalidad de que las podamos organizar y las podamos contestar, ¿sí? Ya lo hemos comentado en otros martes, para nosotros son muy importantes sus participaciones, porque cuando se termina estas sesiones, nosotros regresamos al escritorio con tarea para que todo aquello que nos preguntaron, todos aquellos temas que salieron, se conviertan en tareas de atención por parte del área de tecnovigilancia, de tal manera que podamos manejar el servicio que prestamos a todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a dar paso a esta sesión, no sin dejar de mencionar que también se encuentra con nosotros, aunque no la ven en la imagen, la licenciada María de Lourdes Anaya López,
quien también colabora. Si te puedes acercar un poco a la cámara, Marilú, para que te vean, ¿sí? Ahí está Marilú. Marilú colabora en Tecnovigilancia y también nos estará acompañando en esta sesión. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente todos. Gracias. Gracias. Listo, licenciada, cuando quiera iniciar. Muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarnos a compartir esta tarde en la mesa uno de los tantos temas importantes de la COFEPRIS, que es tecnovigilancia. Dentro de lo que es las actividades de tecnovigilancia, vamos a ver una pequeña agenda en la cual abordaremos un poco de la historia y evolución de los dispositivos médicos, la necesidad de una regulación en cuanto a esto, el marco regulatorio con el que contamos aquí en México, algunas definiciones, ver quiénes son los integrantes de la tecnovigilancia en México, las actividades que cada uno de ellos tiene establecidas, cómo fluye la información, en este caso de las notificaciones de incidentes adversos, y vamos a ver un poquito y rápidamente el sistema en línea con el que contamos para la notificación de incidentes adversos. Por favor. Sin duda alguna, los dispositivos médicos existen desde hace siglos y hay prueba de ello, y de hecho aquí les pongo una imagen donde científicos ingleses descubren en Egipto la prótesis que es considerada más antigua del mundo. En una momia encontraron justamente lo que es el dedo gordo, estaba realizado con cuero y madera, y bueno, es considerada una de las más antiguas del mundo. Siguiente, por favor. Sin lugar a duda, el sector de los dispositivos médicos se han producido avances extraordinarios. La tecnología médica moderna, originada, se puede decir que a la mitad del siglo XIX, ha experimentado un gran avance intenso, sobre todo en los últimos 50 años. En poco tiempo podemos ver cómo los dispositivos médicos se han convertido en una gran parte fundamental para la atención a la salud y precisamente en un componente vital de numerosas actividades que realizan precisamente quienes son los profesionales de la salud y que nos proveen de la atención sanitaria, justamente en esa labor que tienen para diagnosticar, para tratar las afecciones médicas y para aliviar los problemas de las personas que tienen alguna discapacidad funcional. Siguiente, por favor. Entre los productos médicos más utilizados habitualmente en la atención en la salud, como ustedes saben, pues están los medicamentos, las vacunas y los dispositivos médicos. Y es justamente aquí en estos últimos, los cuales son más abundantes, son diversos y son ampliamente utilizados. También es así que, bueno, en la década de los 80, a partir de ahí se produjo un gran aumento en numerosos dispositivos médicos empleados precisamente para la atención a los pacientes y en particular aquellos aparatos de imágenes de alta resolución y principalmente los de radiografía y radioscopía. Se empezaron a emplear a partir de esa década en muchos hospitales los sistemas de monitorización continua de las variables cardiovasculares comenzaron a ser más frecuentemente utilizadas. Siguiente, por favor. Sin embargo, ¿cuál fue el boom que hizo que existiera esa necesidad de una regulación en los dispositivos médicos? Muchos de ustedes han escuchado en sesiones pasadas, como también varios de ustedes son especialistas en el tema de tecnovigilancia, saben que ahí lo que definió que existiera una normativa, un programa a nivel internacional de monitoreo de medicamentos fue el desastre de la talidomida. En el caso de los dispositivos médicos, tenemos justamente esta situación que ocurrió entre los años de 1971 y 1974, donde se desarrolló un dispositivo médico, un DIU, por la empresa A.H. Roy Pharmaceutical. Sin embargo, este dispositivo intrauterino tuvo algunos problemas de diseño.
las aletas se incrustaban en el útero y provocaban pues graves hemorragias. Otra de las situaciones que presentó este dispositivo es que tenía una hebra multifilamentosa y estaba envuelta justamente en nylon y no estaba sellado, lo que propiciaba justamente o que provocaba que se produjeran infecciones graves. Hubo casos de embarazos sépticos, enfermedades inflamatorias, pélvica, un mayor riesgo de aborto espontáneo e incluso la muerte en comparación con otros niños. Entonces fue cuando la FDA, en el año 1976, realiza algunas enmiendas de dispositivos médicos a la Ley Federal de Alimentos y Medicamentos y Cosméticos y establecieron una regulación para supervisar justamente la seguridad de los dispositivos médicos. Siguiente, por favor. Fue entonces que hasta septiembre de 1992 se concibe una idea de crear una asociación internacional con el objetivo de lograr una armonización en las prácticas reguladoras de dispositivos médicos. Y bueno, aquí hubo representantes de Estados Unidos, Canadá, Japón, y posteriormente siguieron trabajando, creando grupos, ciertas metodologías para precisamente homologar todas esas prácticas. Se definieron actividades y fue así como surgió en 1995 el Grupo de Trabajo de Armonización Global de Dispositivos Médicos, cuya intención era examinar justamente esa posibilidad de armonizar los datos, las definiciones, los sistemas de notificación, con la finalidad precisamente de mejorar así la salud pública. ¿Sí? Siguieron trabajando de manera continua, presentaron documentos, se generaron grupos de trabajos y fue hasta octubre de 2011 que nació IMDRF, que es un foro regulador internacional de dispositivos médicos. Y bueno, está compuesto por países como Australia, Brasil, Canadá, China, la Unión Europea, Japón, Estados Unidos y la OMS. Y bueno, se reunieron justamente para abordar cómo iba a ser el funcionamiento de este nuevo foro. Entonces, se creó de ahí nuevas... Siguiente, por favor. Nuevos documentos. Y fue hasta entonces, por favor, hasta el año 2000, en que en el 42 Consejo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, invitó justamente a los Estados miembros a que desarrollaran y fortalecieran programas para la regulación de equipos y dispositivos médicos. Fue así hasta el año 2007, en la 60 Asamblea Mundial de la Salud, que insta a los Estados miembros a que elaboren directrices nacionales o regionales sobre prácticas efectuadas de fabricación y reglamentación, incluyendo sistemas de vigilancia y otras medidas para garantizar tanto la calidad, la seguridad y eficacia de los dispositivos médicos y, cuando según correspondiera, poder participar en la armonización internacional. Siguiente, por favor. Y es así como la Organización Panamericana de la Salud es afiliada a IMDRF en el año 2014 y trabaja de manera intensa, colabora con todos los países de las Américas en el fortalecimiento de la capacidad regulatoria, en la promoción de la armonización de requisitos reguladores, realiza reuniones regionales anuales y existe una plataforma para el intercambio de información. Esta plataforma es denominada REDMA. Hay proyectos conjuntos de trabajo. Tengo el gusto de decirles que México es un país justamente que está trabajando dentro de este proyecto a través de este programa de REDMA, que es un programa para el intercambio de incidentes adversos entre los diferentes países. Trabajamos conjuntamente, intercambiamos información y México es un país considerado miembro pleno
para la Organización Panamericana de la Salud, lo que quiere decir que México cuenta con una regulación establecida en cuanto a dispositivos médicos, porque contamos con una norma de tecnovigilancia, tenemos formatos establecidos para la notificación de incidentes adversos. La siguiente, por favor. Y bueno, como varios de ustedes conocen, este es el marco jurídico que tenemos aquí en México y que aborda justamente a los insumos de salud e incluye a los dispositivos médicos. Tenemos en primera instancia la Ley General de Salud, en cuyo artículo 194 nos especifica cuáles son esos insumos para la salud e incluye ahí a los dispositivos médicos. Luego el artículo 162 nos dice cuáles son las categorías de esos dispositivos médicos, las cuales son 6, ustedes las conocen, y justamente el artículo 377 nos especifica que esos insumos necesitan un registro sanitario. Y el artículo 58 nos dice que precisamente se debe hacer del conocimiento a la autoridad, tanto de efectos secundarios y reacciones adversas, a la autoridad correspondiente. Ya posteriormente el reglamento de insumos para la salud nos especifica en el artículo 38 quiénes son los integrantes que deben notificar las reacciones adversas de medicamentos, dice, y otros insumos para la salud. Y es ahí justamente donde entramos en la notificación de incidentes adversos. Ya el artículo 83 nos habla de la clasificación de estos insumos, de estos dispositivos médicos, con base a su riesgo. Hay que recordar que estos se clasifican en clase 1, 2 y 3, y la única diferencia que va a existir entre estos es el tiempo que puedan estar dentro del organismo. Ya el artículo 190 bis nos habla justamente de que se debe contar con enviar el informe de tecnovigilancia para efectos de prórroga de registro a los titulares de registro y que se debe contar con una unidad de tecnovigilancia, posteriormente en el artículo 190. Y ya el reglamento de la COFEPRIS nos delega esa responsabilidad a la CEMAR, la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, de identificar y evaluar esos riesgos a la salud. Y nuestro máximo documento regulatorio que tenemos aquí en México es la norma 240, es SA1-2012, la cual salió publicada el 30 de octubre del mismo año y es referente a la instalación y operación de la tecnovigilancia en México. Finalmente tenemos nuestra farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, el suplemento de dispositivos médicos y también el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministros de medicamentos y demás insumos para la salud. Siguiente, por favor. Nuestra norma 240 de tecnovigilancia nos establece cuáles son esos lineamientos sobre cuál se deben realizar esas actividades. La finalidad va a ser garantizar la protección de la salud del paciente y la seguridad de los productos. De esta manera sale publicada el 19 de enero del año 2012 y posteriormente sale publicada hasta el 30 de octubre del mismo año. Y justamente es esta norma la que nos define qué es la tecnovigilancia. Estamos hablando de tecnovigilancia y sí está definida en nuestra norma y nos dice que es finalmente ese conjunto de actividades cuyo objetivo es identificar, evaluar los incidentes adversos con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición y finalmente minimizar sus riesgos. En dicha norma también se encuentra en el numeral 4112 la definición de dispositivo médico y ahí nos incluye el programa de informática y bueno, aquí tienen ustedes la definición que tenemos en nuestra norma. También tenemos, es importante decir, una definición de dispositivo médico en lo que es el suplemento de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. La siguiente, por favor, la cual ustedes podrán observar que es más completa y a diferencia de la que tenemos en la norma, la necesitamos actualizar. Esta definición está más acorde con guías internacionales de dispositivos médicos. Dentro de las demás definiciones tenemos lo que es un incidente adverso,
La única diferencia entre estos dos es el que el primero va a ser todo aquel que está relacionado con el uso de un dispositivo médico, a diferencia del incidente adverso. Ahí sí existe una relación contundente, una relación causal con el dispositivo médico de que sí produjo precisamente ese incidente adverso. El incidente adverso imprevisto va a ser cualquier acontecimiento que no se consideró en el análisis del riesgo realizado durante la fase de diseño y desarrollo del dispositivo médico y que se presenta durante el uso del mismo en condiciones reales, conforme a lo señalado por el titular del registro sanitario del dispositivo médico. A diferencia del incidente adverso previsto, este sí viene especificado, este sí se encuentra dentro del análisis de riesgo que realiza el titular del registro sanitario. Otras de las definiciones importantes es la notificación, que la notificación inicial es justamente la primera notificación que realiza el titular del registro sanitario del dispositivo médico o cualquier otro usuario al Centro Nacional de Farmacovigilancia cuando se ha producido precisamente un incidente adverso con un dispositivo médico. A diferencia del reporte de seguimiento y el reporte final, estos dos, quien los realiza es el titular del registro sanitario. Esa es la diferencia entre notificación inicial, reporte de seguimiento y el reporte final. En el caso de nuestros compañeros que están responsables en unidades de tecnovigilancia dentro del Sistema Nacional de Salud o en el caso de los centros estatales, estos dos últimos no lo llegan a realizar más que la notificación inicial. Siguiente, ¿no? Y bueno, como todos, bueno, no todos, pero sí así estamos organizados. La gente que trabaja para nuestro Sistema Federal Sanitario sabe que estamos divididos en 4 regiones y que utilizamos la misma infraestructura de farmacovigilancia ampliando los alcances a los dispositivos médicos. Entonces, ustedes van a encontrar en cada estado no solo un centro estatal de farmacovigilancia, sino que también hacen las actividades como centro estatal de tecnovigilancia. Como saben, no es secreto para todos si conocen nuestras normas, la 220 y la 240, estamos integrados de esta manera, porque así está establecido en la norma 220 de tecnovigilancia. Están los centros estatales, centros institucionales, el titular del registro sanitario, los establecimientos que se dedican a la venta y suministros de insumos, las instituciones del sistema de salud, los centros de investigación, los pacientes y o usuarios de dispositivos médicos. A diferencia de la norma 220, ahí ya están establecidos los centros institucionales coordinadores de farmacovigilancia y es precisamente en nuestra actualización de la norma que haremos una de estas adecuaciones. Dentro de la norma nos establece cuáles son las responsabilidades del Centro Nacional de Farmacovigilancia y es justamente establecer las políticas, programas y procedimientos en materia de tecnovigilancia en el territorio nacional. Y esto lo llevamos a cabo ¿cómo? Pues mediante la notificación de incidentes adversos con registro sanitario en México. Los reportes de los seguimientos y reportes finales que incluyen acciones preventivas, correctivas y o correctivas de seguridad de campo a nivel nacional e internacional y a través del informe de tecnovigilancia, el cual es solamente para efectos de prórroga de registro sanitario del dispositivo médico. Dentro de las responsabilidades que actualmente están establecidas en la norma 240 de tecnovigilancia para los centros estatales, centros institucionales y demás instituciones del Sistema Nacional de Salud, están solo estas. Una, contar con un líder de proyecto de tecnovigilancia y deben informar al Centro Nacional de Farmacovigilancia cualquier cambio que se produzca. Asimismo, deben notificar los incidentes adversos al Centro Nacional de Farmacovigilancia y la norma especifica que deben turnar una copia al titular del registro sanitario aquí en México. Sin embargo, si ustedes no conocen la dirección o quién es el titular del registro o alguna otra información para poder enviar la notificación, pueden solamente enviarla solamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia y ya nosotros la canalizamos a quien corresponde. Sí, por favor.
Como ustedes pueden observar, la norma actual de tecnovigilancia en cuanto respecta a las actividades está más cargada a los titulares del registro sanitario, pues describe mayores responsabilidades para ellos. Entonces, dentro de todas esas responsabilidades, pues está justamente dar continuidad a las acciones que la Secretaría de Salud determine, incluyendo aquellas en coordinación con autoridades sanitarias extranjeras. Deben desarrollar y mantener actualizado procedimientos normalizados de operación en tecnovigilancia, deben fomentar, registrar y recopilar notificaciones de incidentes adversos, realizar los seguimientos correspondientes. La siguiente, por favor. Informar al Centro Nacional de Farmacovigilancia todos estos incidentes dentro de los tiempos establecidos, que también están especificados en la norma, y proveer también a todo el personal de información, de entrenamiento y capacitación en el tema de tecnovigilancia. De manera quinquenal deberán realizar el informe de tecnovigilancia para efectos de prórroga de registro, y lo que contiene el informe de tecnovigilancia, ustedes si pueden leer la norma, está descrito ahí todo lo que debe de contener. Y ya a solicitud del Centro Nacional de Farmacovigilancia deberán estimar la frecuencia del incidente adverso e investigar el posible factor de riesgo. Y bueno, como se los dije desde hace rato, el único que puede realizar el seguimiento y el reporte final de incidentes adversos es el titular del registro sanitario, y hacer esa notificación al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Aquí sí pedimos un favor. Nuestra norma oficial mexicana dice que deberá hacerse por escrito al Centro Nacional. Sin embargo, esto generaría mayor cantidad de trabajo para nosotros en el Centro Nacional. Entonces, pedimos de favor que el seguimiento y el reporte final del incidente adverso nos la hagan llegar también a través de la plataforma en línea que se encuentra en la página de COFEPRIS. Siguiente, por favor. Gracias. La norma de tecnovigilancia también nos dice en el numeral 671 que se debe contar con una unidad de tecnovigilancia. Y esto es para titulares de registro sanitario, para unidades de tecnovigilancia que correspondan al Sistema Nacional de Salud, y también para los centros institucionales y centros institucionales coordinadores. Y aquí también nos especifica que deben informar mediante escrito libre dirigido al Centro Nacional quién va a ser el profesional que va a ser responsable de la unidad de tecnovigilancia. Ojo, aquí la norma nos dice quién será designado como único interlocutor válido en términos de tecnovigilancia ante el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Asimismo, informar cualquier cambio que se produzca. Esto es muy importante, porque si nosotros no sabemos quién es el responsable de la unidad de tecnovigilancia de la empresa, pues no tenemos con quién contactar en dado caso algún problema de seguridad. Esto es súper básico, informar al Centro Nacional. ¿Por qué? Porque si ustedes someten sus informes de tecnovigilancia y no tienen dada de alta su unidad de tecnovigilancia, automáticamente sus informes de tecnovigilancia no serán aceptados. ¿Qué debe de contener o qué debemos de enviar dentro de este escrito libre informando al Centro Nacional de Farmacovigilancia? ¿Quién será la persona responsable? Y que, bueno, debe de contener ciertos datos, como es la dirección, quién es el responsable, se debe de anexar copia del aviso del funcionamiento que esté vigente, una copia de identificación oficial del responsable de la unidad de tecnovigilancia y también del representante legal. Dicho documento debe venir firmado tanto por el representante legal y el responsable de la unidad de tecnovigilancia. Y también es importante hacer referencia al cumplimiento del numeral 67.3 de la norma 240 de tecnovigilancia, la cual nos dice que deben de contar con procedimientos normalizados de operación y de manera muy resumida o solamente mencionar con cuáles procedimientos cuentan. Debe existir congruencia en la información que se somete para el alta de la unidad de tecnovigilancia. Esta parte también es muy importante porque a veces nos someten el aviso de funcionamiento con el nombre de otro responsable, otro representante legal que no es el que está firmando. Entonces, esta parte también es muy, muy importante
y es lo primero que se tiene que tener para tener dada de alta la unidad de tecnovigilancia ante el Centro Nacional. Algo que es bien importante que les mencionemos es que en la página de COFEPRIS están publicadas las guías tanto para la modificación, alta o baja modificación de unidad y o responsable de tecnovigilancia. También está la guía para la elaboración del informe. Entonces, consulten estas guías. Aquí solamente les voy a tocar los puntos por los cuales nosotros podemos no aceptar sus trámites correspondientes de informes de tecnovigilancia. La norma nos dice justamente que para efectos de prórroga de registro sanitario se debe someter a través del Centro Integral de Servicios de la COFEPRIS 3 meses previos. Ustedes deben someter su informe de tecnovigilancia previo a la solicitud de que ustedes sometan su prórroga de registro sanitario. Sin embargo, recuerden que el artículo 190 bis 6 del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del RIS especifica que las solicitudes de prórroga previstos en los artículos ahí citados, dice que deberán presentarse 150 días naturales antes de la fecha en que concluya la vigencia del registro correspondiente. Entonces, si ustedes suman estos 150 días más los 3 meses correspondientes, nos da un total de 240 días. Entonces, es ese tiempo previo en el que ustedes deben someter con anticipación su informe de tecnovigilancia al Centro Nacional, ¿sí? Ahora, algo importante que se debe también tener en cuenta es que el informe de tecnovigilancia se debe someter por producto. Es decir, someto ante el CIS mi informe de tecnovigilancia mediante mi escrito libre, pero de un producto, de mis registros, de un solo registro sanitario. Esto lo comentamos porque hay ocasiones en las que nos someten el trámite enunciando 3 registros sanitarios y nosotros solamente damos respuesta a un solo trámite. Entonces, ese tiempo, pues de cierta manera es tiempo perdido en el cual ustedes no someten su prórroga de registro, no anexan la copia que nosotros les damos. Lo que ya les había mencionado, contar con una unidad de tecnovigilancia actualizada, no solamente la unidad, sino también al responsable. Y corresponde precisamente al titular del registro sanitario someter el informe de tecnovigilancia. Este otro punto es muy importante. Habrá ocasiones en las que ustedes sometan su informe de tecnovigilancia y nos digan que está en proceso de cesión de derechos y nos someten una copia de registro sanitario donde el titular de este es otro laboratorio. Entonces, la papeleta al que yo le tengo que dar respuesta es a ustedes, entonces la información no corresponde. Primero tienen que realizar la modificación del registro sanitario ante la Comisión de Autorización Sanitaria, donde se especifique que ustedes ya son los titulares del registro y entonces así podremos nosotros darles respuesta. Siguiente, por favor. Esto es otras de las situaciones por las cuales rechazamos los informes de tecnovigilancia. Nosotros preferimos de favor que nos envíen el informe de tecnovigilancia en un formato en electrónico, sea un CD o un USB, que puedan enviarnos esta información, porque para nosotros es un poco complejo poder manipular carpetas de este grosor, como la que ven en la foto de arriba, y para nosotros es más práctico un dispositivo electrónico. Por otro lado, también solicitamos que de favor folien cada una de las hojas del expediente del informe de tecnovigilancia. Otra de las situaciones es que especifiquen el periodo del informe de tecnovigilancia en el formato que está establecido en la guía, en el formato día, mes y año del periodo que están cubriendo. Y el periodo que están cubriendo puede ser de 4 o 5 años según corresponda. Recuerden que si es su primera prórroga de registro sanitario, ustedes pueden someter su informe de tecnovigilancia con un periodo por única ocasión de 4 años, nada más. No puede ser 3.9 meses, 3.9.95 meses, no,
en el caso de que si su informe de tecnovigilancia cubre el periodo de 5 años, porque no es primera prórroga, tampoco es que sea 4.8 meses. Entonces, de favor, tiene que ser el periodo establecido porque así está especificado en la norma. Otra de las cosas muy importantes es que el informe de tecnovigilancia debe venir firmado por quien es la persona responsable de la unidad de tecnovigilancia. No hay que perder de vista que la norma dice que el responsable de tecnovigilancia será el único interlocutor válido entre el titular del registro y el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Por eso se dan de alta, por eso se les da un oficio de aceptación. Entonces, importante este punto para que el informe no sea rechazado y no se pierda nuevamente un periodo de 3, 4 meses en que volvemos a tener en las manos ese informe de tecnovigilancia para que sea dictaminado. Si ustedes quieren, puede venir firmado por el responsable de la unidad de tecnovigilancia y también por el representante legal, pero no solo por el representante legal. Otra de las situaciones que hemos detectado es que la información que está contenida dentro del informe de tecnovigilancia debe ser una información congruente, porque entiendo que a veces estamos saturados de las cargas de trabajo y utilizamos el mismo formato o el mismo machote con el que hicimos un informe de tecnovigilancia de un registro sanitario. Utilizamos el mismo para otro informe de tecnovigilancia que vamos a someter, pero se nos olvidó cambiar ciertos datos. Entonces, esto no puede existir. O anexamos otra copia de registro sanitario. Entonces, por esas cosas sí hemos rechazado los informes. Otro punto importante es, recuerden, anexar tanto la copia del registro sanitario como la copia de la unidad de tecnovigilancia que nosotros les proporcionamos. Esto es, en este momento, ya en su momento haremos una actualización de las guías que están publicadas en la página web de COFEPRIS, en la cual posiblemente la copia ya no sea necesaria. En estos momentos lo es porque estamos actualizando precisamente nuestra base de datos y en el cual estamos en ese periodo. Por otro lado, les pedimos de favor que sus expedientes correspondientes a informes de tecnovigilancia, si los van a colocar en una carpeta como un broche abajo, de favor no les pongan cinta adhesiva porque es muy complejo para nosotros poder estar despegando el informe. Entonces, el informe con tan solo venga con su escrito de sometimiento, su formato en electrónico, su portada y engrapado es más que suficiente y les aseguro que así llega a nosotros y es más fácil poder almacenar también para nosotros toda esa información, todos esos expedientes. Siguiente, por favor, muchas gracias. Otra de las situaciones que no están especificadas en la norma, pero que sí faculta al Centro Nacional de Farmacovigilancia de emitir las políticas, y lo hacemos a través de las guías del informe de tecnovigilancia, es que para los dispositivos médicos que no están comercializados ni usados, en sustitución de un informe de tecnovigilancia, que en ocasiones lo envían con información nula, y viene todo el esquema de un informe de tecnovigilancia que especifica en la norma, pero todo viene en ceros, no aplica, no procede. Tan solo ingresen a través del CIS un escrito libre al Centro Nacional con la siguiente información, que venga explicado el motivo de la no comercialización del producto, que especifique la fecha en que ustedes elaboran ese escrito libre y el periodo o el tiempo en el que no se ha comercializado ni usado el producto. Y esto también debe especificarse en el formato día, mes y año. Asimismo, deben indicar cuál es el periodo de evaluación de tecnovigilancia que nosotros vamos a realizar a ese informe. Algo importante que debo comentarles es que en ocasiones puede ser el dispositivo no comercializado ni usado. Para esos casos lo envían así. Pero si el dispositivo médico fue no comercializado, pero sí fue usado, sí deben realizar un informe de tecnovigilancia. O en el caso de algunos dispositivos médicos en el que se cuenta con diversos modelos, tamaños del dispositivo médico, habrá unos que no comercializan y otros que no. Eso también deben especificarlo en el informe de tecnovigilancia. Cuáles sí están siendo comercializados y cuáles no.
Y bueno, esta es la plataforma que tenemos en línea para notificar los incidentes adversos a dispositivos médicos. Ustedes pueden entrar a la página web de COFEPRIS en el portal http://www.gov.mx/COFEPRIS y van a hacer clic en el carrusel donde dice comisiones y áreas de la COFEPRIS, ahí en donde dice CEMAR. Y justamente ahí les va a desplegar una ventana donde van a encontrar cuáles son todos los temas que lleva la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos. Hasta el final van a encontrar el tema de tecnovigilancia, y donde encontrarán también no solo el marco jurídico que ya les platiqué, ya les comenté, sino también el sistema en línea de notificación de incidentes adversos. Siguiente, por favor. Ahí ustedes podrán encontrar que tenemos 4 formatos establecidos para la notificación de un incidente adverso. Uno es para titulares de registro sanitario, otro es para los profesionales de la salud, el tercero para usuarios y o pacientes de dispositivos médicos, y un último empleado por investigadores en la investigación clínica. Estos formatos ustedes los pueden descargar en formato PDF. ¿Por qué los tenemos así? Hay que recordar que en el caso de los centros estatales, algunos centros institucionales, en ocasiones no se puede llegar o no hay internet en algunas jurisdicciones por la lejanía. Los responsables pueden descargar el formato que corresponde a profesionales de la salud y entregarlo de manera física. Ya el profesional de la salud se encargará de realizar el vaciamiento de datos y entregará al responsable estatal de tecnovigilancia esta información, la cual debe ser ingresada en el sistema en línea de notificación de incidentes adversos. Y en la plataforma en línea tenemos los 3 formatos correspondientes solamente a titulares de registro sanitario, profesionales de la salud, a pacientes y o usuarios. Ustedes podrán dar clic según corresponda, quien sea la persona que nos vaya a notificar el incidente adverso, y podrán ver que en el caso de profesionales de la salud, en este formato, está compuesto por 6 secciones. La primera es la información de la notificación del incidente adverso. La segunda corresponde a una identificación del notificador, el origen de la notificación, de dónde proviene. Y un tercer campo está establecido para obtener datos del operador del dispositivo médico durante el incidente adverso. Siguiente, por favor. En la 4ª sección podemos encontrar la identificación del paciente. Hay que recordar que tecnovigilancia, al igual que farmacovigilancia, es un programa confidencial. Entonces, solamente nos pide cuáles son las iniciales, en este caso, del paciente para poderlo identificar. Y en el espacio que tenemos de historia clínica del paciente, podremos colocar toda la descripción que nosotros necesitemos para una mejor evaluación del caso. En el número 5 podemos encontrar la información sobre el incidente adverso, la fecha en que ocurrió, dónde ocurrió, en qué tipo de servicio, y también nos pregunta ahí, o nos da varias opciones de qué es lo que sucedió con el dispositivo médico. ¿Qué ocurrió? La siguiente, por favor. En el campo número 6 podemos encontrar la información que se nos solicita para la identificación del dispositivo médico. Esto es la marca, la denominación genérica, qué modelo, si hay número de serie, deberemos anotar toda esta información. Aquí, toda esta información realmente es muy importante porque es aquí donde los profesionales de la salud y los pacientes y usuarios de estos dispositivos médicos se empoderan. ¿Por qué? Porque tienen en sus manos precisamente ese poder de notificar cualquier incidente adverso o cualquier incidente a un dispositivo médico. ¿Para qué? Para finalmente nosotros hacerlo del conocimiento del titular del registro sanitario y podamos ofrecer dispositivos médicos más seguros, más eficaces. Y finalmente, el mismo sistema, de manera automática, les va a proporcionar un número de folio.
Si este número de folio en automático se los proporciona el sistema, se traduce en que la notificación fue ingresada a través del sistema en línea a nuestra base de datos de tecnovigilancia. Si este número de folio no aparece o les pone ahí algún error el sistema, significa que la información no llegó a nuestra base de datos y desafortunadamente ustedes tendrán que volver a capturar toda la información correspondiente. Y bueno, finalmente, uno de las, creo que es de las últimas diapositivas que tenemos, es que la misma norma nos especifica en el numeral 12.3 que hay tiempos para la notificación de los incidentes adversos y están especificados aquellos que debemos notificar durante los 2 primeros días hábiles una vez que se ha detectado el incidente, cuando éste amenaza de manera grave la vida del paciente, o notificarla en un plazo no mayor de 10 días cuando hay muerte o deterioro grave, o también nos da un periodo de 30 días en el caso de otros incidentes donde no comprometen precisamente la salud del paciente. Sin embargo, algo importante que quiero comentarles es que entendemos a veces los casos que hay en los estados donde hay jurisdicciones lejanas y finalmente esto es a veces difícil de cumplir, pero no dejen de notificar. Tenemos que fomentar esa cultura de la notificación de los incidentes adversos. Nuestra norma es una norma que regula las actividades, no es una norma que sancione. Entonces, hay que notificar. Y bueno, la manera en que fluye la información precisamente de las notificaciones de los incidentes adversos puede variar. Lo importante es que llegue la información a la COFEPRIS y puede ser a través de, precisamente, directamente del paciente, que llegue directo a través de la plataforma en línea, a través del formato de pacientes y usuarios, que ustedes ya vieron en diapositivas atrás, o puede ser que el paciente lo notifique al profesional de la salud y el profesional al titular del registro y el titular lo haga llegar a la COFEPRIS. O puede ser que el centro estatal lo reciba y lo notifique a la COFEPRIS y una copia al titular del registro sanitario. Y bueno, estos son algunos datos que tenemos en la base de datos del Centro Nacional de Farmacovigilancia. Estos son recabados de la base de datos de Tecnovigilancia, en donde podemos ver que desde el año 2013, un año después de que entró en vigor nuestra norma de Tecnovigilancia, se comenzó a recibir estos incidentes relacionados a los dispositivos médicos y podemos ver cómo se ha ido incrementando ese número. Esta gráfica está actualizada hasta el 16 de mayo de este año y podrán ver, comparado con el año pasado, el año 2020, que casi igualamos este número de notificaciones de incidentes adversos. Y es que hoy en día los dispositivos médicos están siendo más ampliamente utilizados. ¿Quién no tiene en casa un termómetro? ¿Quién no tiene un manómetro o últimamente un oxímetro? Porque las necesidades están cambiando. Entonces, sí necesitamos tener un dispositivo cerca a la mano que nos ayude, que nos oriente un poco. Entonces, pero es importante también saber que no pasa nada con ellos. No, todo lo contrario. Sí puede no funcionar adecuadamente, puede hacernos un daño ese dispositivo médico, generarnos alguna alergia, incluso en el caso de los guantes látex, y debemos notificarlo. Algo importante también que es de señalar es que nuestra base de datos, haciendo un barrido, el mayor porcentaje de quienes nos han notificado los incidentes adversos son los titulares del registro sanitario. Y esto es consecuencia de que, como ustedes pueden ver, la norma 240 de Tecnovigilancia está más cargada a las actividades de los titulares de registro sanitario. Entonces, es un deber de ellos tener que notificar. En segundo lugar, tenemos a los profesionales de la salud y casi nulo el porcentaje de usuarios y pacientes. Sin embargo, haciendo un pequeño análisis en nuestra base de datos, podemos darnos cuenta que a partir del año 2017 esto se ha ido revirtiendo.
En el año 2017 podrán ustedes ver que sí notificaron con mayor frecuencia a los titulares del registro. Sin embargo, esto ha ido cambiando a partir del año pasado. Y es que es justamente ahí donde nos interesa llegar a los profesionales de la salud, a los pacientes, que son quienes tienen el contacto directo y utilizan el dispositivo médico. Ellos lo manipulan. Entonces, es justamente esa información que necesitamos, que esté completa, que sea fidedigna, para no generar precisamente ningún sesgo. La siguiente, por favor. Y finalmente, bueno, estas son algunas de nuestras acciones que queremos concretar este año. Deseamos que realmente se nos hagan realidad. Deseamos mucho que así fuera el año pasado, sin embargo, dadas las circunstancias que tuvimos de la pandemia, fue difícil justamente tener esa culminación de la actualización de la norma 240. Esperamos que este segundo semestre la podamos obtener. En esta actualización quedaría ya definida y establecidas de mejor manera, descritas específicamente, todas las actividades para cada uno de los integrantes de la Tecnovigilancia en México. Es decir, que los centros estatales no solamente estarían con 2 actividades como están actualmente, sino tendrían mayores actividades, tendrían que hacer un mayor fomento, tendrían que contar con procedimientos normalizados de operación en cuanto a tecnovigilancia, lo cual, desde mi conocimiento, no es nada ajeno a lo que ustedes ya hacen para el caso de farmacovigilancia. Por otro lado, tendríamos que realizar una actualización en las guías que tenemos actualmente publicadas para el buen entendimiento de las actividades de cada uno de los integrantes y de lo que se tiene que hacer de las referente al acta de unidad, al informe de tecnovigilancia. También pensar en una guía para la notificación de incidentes adversos. Y bueno, realizar también programas de difusión masiva para dar a conocer la importancia de la tecnovigilancia en nuestro país. Por eso es que este foro es sumamente agradecido porque es algo que necesitamos, llegar a todos. Finalmente, este es un tema de suma importancia, como han podido ver, es un tema que a todos, de cierta manera, nos atañe, porque al final de cuentas todos somos usuarios de dispositivos médicos. Todos tenemos un dispositivo médico en casa. Y bueno, por último también sería fortalecer la implementación de la herramienta que ya tenemos de notificación de incidentes adversos para facilitar la notificación por parte de los profesionales de la salud. Y finalmente termino con esta frase que ya por muchos de ustedes fue conocida. Para el caso de farmacovigilancia, también lo es para tecnovigilancia. Es una actividad que tenemos que compartir entre todos, entre titulares del registro sanitario, profesionales de la salud, entre los pacientes. A todos nos corresponde vigilar, solicitar, pedir a la autoridad justamente esto, dispositivos médicos que sean más seguros, más eficaces. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Isidora, por esta presentación muy ilustrativa, muy completa. Esperamos que les haya gustado, pero más que gustarles, que hayan aprendido mucho, ¿no? Que esta es la principal intención de estas sesiones, hacerles llegar esta información, como ya bien dijo la licenciada, ¿no? Pues parte de nuestra tarea es seguir difundiendo pues la información para que todas y todos conozcan las herramientas que existen para facilitar las notificaciones. Y bueno, pues se alargó un poquito el tiempo, entonces vamos a dar paso a una breve sesión de preguntas y respuestas que estamos viendo que no llegaron tantas como en otras ocasiones. Eso es buena señal de que la presentación fue muy clara. Entonces, bueno, mi compañera Mara y yo nos iremos turnando para decir un par de preguntas. Aquí le pediremos a la licenciada que nos ayude a responderlas, pues para cumplir con esta obligación que también tenemos nosotros con los usuarios que nos ven para seguir solventando inquietudes. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de Clínica Osmo que nos dice: ¿el reporte de incidente adverso se manda a centro estatal o se va directo a centro nacional?
Gracias. Pueden ser las dos vías, como yo lo mencioné dentro del flujo de información, lo pueden hacer directamente al centro estatal o directamente con nosotros, al Centro Nacional de Farmacovigilancia, a través del sistema en línea de notificación de incidentes adversos. Ok, de Facebook, Brenda Carvajal pregunta, respecto a baja o cambio, además del escrito, ¿cuál es el tiempo de espera de respuesta de confirmación y si es factible dar de alta a otro centro? En mi caso, entregué documentos como responsable y no especifica más, pero quiero dar de alta a otro centro de unidad de farmacovigilancia en Oaxaca. ¿Podrían asesorar en tiempo o decir ejemplos de un acta de baja que debe tenerse, por favor? Una pregunta, ¿es correspondiente a un hospital o titular de registro sanitario, un fabricante? No No especifica. Solo dice respecto a baja o cambio. Ok, bueno, les comento, todos los trámites correspondientes a las altas de unidades, modificaciones del responsable o de la unidad de dirección y demás, estamos tratando de acelerar este proceso y no tardamos más de un mes en estarles dando una respuesta a todos estos trámites. En lo que respecta a que si puedes tener 2 unidades de tecnovigilancia, la pregunta aquí sería, si eres titular de registro sanitario, sí puedes, sin embargo, sí es, porque así lo hemos manejado, sin embargo, habría que, tú tendrías en el escrito especificarnos cuál es el motivo, porque se nos ha dado de que hay unidades de tecnovigilancia con una especialidad en oftalmología, por decirlo, y en otra especialidad en dispositivos médicos de radiación, por ejemplo. Entonces, son 2 especialidades diferentes, sin embargo, es un solo fabricante y en esos casos sí podemos dar de alta 2 unidades de tecnovigilancia, pero sí se especifica. Una es de dispositivos radiológicos y otra diferente. Entonces, en el caso de que si eres hospital, sí está un poco complicado porque en hospitales no tenemos mucho alta de unidades de tecnovigilancia que sean 2 diferentes. Entonces, aquí habría que ver, en tu caso en particular, si eres un centro a lo mejor institucional coordinador, porque si eres coordinador solamente tú deberías de estar dado de alta como unidad de tecnovigilancia. Y si eres del Sistema Nacional de Salud, tendríamos que ver tu caso particular. Si gustas, podrías dejar mayor información a través de la plataforma y ya nos hacen llegar la pregunta y te podríamos responder específicamente. Gracias. Sí, muchísimas gracias, licenciada. Tenemos aquí una pregunta de Elizabeth, nos dice, ¿cómo me contestan si sometí un informe de incidente adverso a través de la plataforma Ecofepris? ¿Me enviarán una notificación por mail? Como especifiqué, nosotros no damos respuesta a cada notificación de incidente adverso que ingresan a través de nuestro sistema en línea. Como pudiste ver, el número de incidentes adversos que nos están llegando va incrementando. Entonces, en automático, la plataforma te dice con qué número de folio queda registrado el incidente adverso que nos has notificado. Al final del día, lo que nosotros hacemos posteriormente es hacer un análisis de toda la información para precisamente evaluar el riesgo-beneficio del dispositivo y determinar si se necesita realizar alguna acción correspondiente, algunas acciones administrativas que nos correspondan como ente regulatorio, en comunicación con el área de la Comisión de Operación Sanitaria o con la Comisión de Autorización Sanitaria. Muchas gracias. Nelly, a través de la plataforma, pregunta, ¿un distribuidor no titular de registro está obligado a tener una unidad de tecnovigilancia? Un distribuidor de dispositivos médicos, en su caso no lo especifica como tal, no es cierto, sí lo especifica la norma en el alcance. Sí tendría que tener una unidad de tecnovigilancia de dispositivos médicos y también notificar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nayet Palma nos pregunta, ¿tienen identificados a las personas que están registradas como unidad de tecnovigilancia y cómo mantienen el contacto con ellos? Sí tenemos un catálogo en nuestra base de datos. El contacto que tenemos con ellos es precisamente a través
de las respuestas que nosotros te emitimos a los oficios que tú nos sometes, llámese de unidades, de alguna modificación del responsable o del informe de tecnovigilancia o alguna consulta técnica que tú tengas que realizarnos, es a través de ese medio. Y en dado caso de que exista algún problema de seguridad con el producto que a ustedes les corresponde, del cual son titulares, nosotros verificamos en ese catálogo quién es el responsable, a dónde nos comunicamos, por teléfono, por mail, etcétera, para solicitarte mayor información. Esto es solamente en casos extraordinarios o cuando surge algún problema de seguridad por el dispositivo médico aquí en el país o a nivel internacional. Muchas gracias. Nayet Palma, a través de la plataforma, pregunta, ¿existe difusión para que el paciente realice una notificación adversa? Existe difusión, como pudieron ver a través de la notificación de incidentes adversos, no la suficiente, no la que desearíamos para que los pacientes y o usuarios de dispositivos médicos, porque aquí no todos son pacientes, sino también hay usuarios de dispositivos médicos, no la hay. Como pudimos ver en las estadísticas, es un 1% de lo que proviene de ellos, entonces no la hay suficiente y eso, el hacerlo, tendría que quedar establecido en la actualización de la norma para que a través de nuestros homólogos en los estados se pueda realizar. Quisiera yo hacer un comentario. Esta pregunta es muy importante porque toca precisamente uno de los objetivos del Centro Nacional de Farmacovigilancia, ¿sí? Y ese objetivo es que nuestras actividades se deben centrar en los pacientes, en los usuarios, deben estar orientadas también por algunos documentos importantes, como son los que norman la gestión de riesgos para la seguridad, en este caso de los dispositivos médicos, y por supuesto a las buenas prácticas de farmacovigilancia y por lo mismo de la tecnovigilancia de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, desde esta óptica, el principal y más importante de los protagonistas de este sistema de vigilancia es precisamente el paciente, es precisamente el usuario y su médico tratante. De tal manera que los esfuerzos deben estar dirigidos y están siendo dirigidos a promover en primer lugar que sean ellos quienes tomen las iniciativas de la notificación, ¿sí? Estamos desarrollando con el área de comunicación social, con la Comisión de Fomento Sanitario, programas a través de los cuales logremos el empoderamiento de los usuarios, el empoderamiento de los pacientes y de los profesionales de la salud, de tal manera que nuestro objetivo a futuro, a mediano plazo, es que el mayor porcentaje de las notificaciones las empecemos a recibir de ellos. Muchas gracias. Exactamente, ingeniero. Muchísimas gracias por esta aportación. Tenemos aquí otra pregunta. Nos dicen, si no se tienen incidentes adversos de los dispositivos médicos, ¿aún así debe ingresarse el informe de tecnovigilancia correspondiente de acuerdo a la prórroga del registro sanitario? Claro que sí. Efectivamente, el informe de tecnovigilancia en la norma te especifica qué es todo lo que debe de contener y dice que también debe contener la ficha técnica. Dentro de la ficha técnica tú vas a especificar los incidentes adversos que tuviste. Si no tuviste ninguno, bueno, no describirás ninguno. Sin embargo, puede ser que nosotros sí tengamos incidentes adversos que correspondan a ese dispositivo y entonces te pasemos la información. ¿Para qué? Para que le haga el seguimiento y el cierre del mismo.
Ahora, por otro lado, no solamente de notificaciones se compone el informe de tecnovigilancia, sino la misma guía que está publicada en la página web de COFEPRIS te especifica todo lo demás que debe de contener y ahí te incluye información de seguridad de alertas internacionales de los cuales tú también tienes que hacer la búsqueda. Muchas gracias. David Juárez, a través de la plataforma, pregunta, ¿pueden apoyarnos con los links en donde están las guías que mencionan, específicamente para modular al responsable de tecnovigilancia? Sí, las guías, no sé si queda esta presentación, las guías están publicadas justamente en la página de COFEPRIS, das clic en el comisiones, en la comisión de SEMAR, y una vez que estés ahí te aparecen todos los temas que lleva la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos y al final encuentras tecnovigilancia. Das clic, entras a tecnovigilancia y ahí vas a encontrar el marco regulatorio, las guías y el sistema en línea de notificación de incidentes adversos. Sí, muchas gracias. Y sí, precisamos estas sesiones, como ya sabrán y si no se los recordamos, quedan grabadas y son publicadas en la página oficial de COFEPRIS para que puedan regresar a ellas pues siempre que lo necesiten, con el afán de que si les quedó alguna duda, pues puedan regresar y solventarla, y si no, bueno, están los canales de comunicación siempre abiertos para recibir sus inquietudes y sus dudas. ¿Voy yo? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a dar paso a dos preguntas más por motivos de tiempo. La unidad de tecnovigilancia, así se identifica este usuario, nos pregunta, ¿se debe realizar alguna notificación al Centro Nacional ante la modificación del nombre del titular del Registro Sanitario de Dispositivos Médicos? Especifica que no es cesión de derechos, ¿o solo se incluye esta afirmación dentro del ITB? No, a la unidad de tecnovigilancia no tienes que hacerle ninguna notificación de este tipo, solamente si cambia la dirección de la unidad de tecnovigilancia, si cambia el responsable, nada más. En lo que respecta a la titularidad del registro sanitario, la norma dice que debe notificar cualquier cambio que se produzca, tal cual, definidamente no lo especifica. Sin embargo, esa cesión de derechos, la norma no está establecida así, pero en una de las guías sí, que es la del informe de tecnovigilancia. Entonces, sí tendrías esa parte que notificarnosla a nosotros. Sin embargo, como la guía no está por arriba de la norma, lo podemos ver ya cuando nos llegue el informe de tecnovigilancia, porque nos adicionas la copia del registro sanitario donde vemos el cambio de titularidad. Ahí y en anexas también copia del registro sanitario del anterior, entonces ahí nos damos cuenta de la cesión de derechos que hubo. Muchas gracias. Elizabeth, a través de la plataforma, pregunta, para mi segundo informe de tecnovigilancia, ¿tengo que continuar en el mes del anterior informe? Es decir, mi anterior informe lo hice hasta junio 15 del 2015. Para el nuevo informe, ¿debe ser a partir del 16 de junio? Sí, efectivamente, das continuidad al anterior informe de tecnovigilancia que realizaste. Tú nada más debes de, precisamente por eso el primer informe es de 4 años. Tú cubres el periodo de 5 años en tu segundo informe de tecnovigilancia con ese periodo del anterior. Sí, muchísimas gracias, licenciada. Pues esa fue la última pregunta. Quisiéramos responder todas las que llegan, pero pues por cuestiones de tiempo no nos es posible. Pero bueno, reitero que estas sesiones se quedan grabadas en la página oficial de COFEPRIS y también en nuestro canal de YouTube, que por ahí también, bueno, nos ven, y en Facebook. Agradecemos a todos por este tiempo y pues sí, parte de este trabajo que estamos haciendo con la unidad de farmacovigilancia y tecnovigilancia en este caso, y así como con las otras comisiones que conforman esta COFEPRIS en el Centro de Innovación y Capacitación y en Fomento Sanitario, pues son este tipo de sesiones pues informativas para que ustedes tengan un mayor acceso a la información. Es un ejercicio de diálogo, de transparencia, pues donde sí, los usuarios, el paciente son el centro de todo. Aquí quisiera preguntarles a nuestros participantes, además de agradecerles su participación de hoy, si quieren pues decir algunas palabras de cierre, ingeniero, licenciada.
Bueno, pues agradecer a toda la gente que nos está justamente mirando a través de la red, darse el tiempo para compartir este tema aquí en la mesa. Como dije en un inicio, uno de los temas, de los tantos temas importantes que lleva la COFEPRIS. Y eso por un lado, y por otro lado, invitarlos a que no olviden notificar los incidentes adversos que lleguen a producir el uso de los dispositivos médicos, que en ocasiones tenemos varios en casa. Gracias. Por mi parte, muchas gracias también a todos por acompañarnos en este martes a hora de tecnovigilancia. Y como lo comentamos al inicio de esta sesión, todas sus preguntas para nosotros son muy importantes y nos las llevamos con la finalidad de analizarlas y utilizarlas como una oportunidad de mejora en las actividades que realizamos. Un agradecimiento al equipo de Tecnovigilancia que nos ha ofrecido esta plática y que es un equipo muy aguerrido que trabaja con mucha energía a favor de la salud pública de México. Gracias a todos y un abrazo. Muchísimas gracias, ingeniero, licenciada. Pues sí, nos quedamos con el mensaje de que hay que hacer pues, de las notificaciones un hábito para que las unidades de tecnovigilancia pues, puedan detectar cualquier incidente adverso. Y pues como lo reiteramos cada vez que podemos, y ya lo dijo también el ingeniero La Sancha, pues el paciente y el usuario deben estar en el centro de todo, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de ya despedirnos, quiero anunciar que no olviden que están abiertas las inscripciones del Diplomado en Regulación y Riesgos Sanitarios. Esto es un esfuerzo en conjunto entre la COFEPRIS y la Escuela de Salud Pública de México. Entonces, bueno, los invitamos a inscribirse antes del 30 de agosto. Y cualquier duda que tengan pueden enviar un correo a diplomado@cofepris.gov.mx. Voy a repetirlo, diplomado@cofepris.gov.mx, para que cualquier duda puedan escribir ahí y les van a contestar. También les anunciamos que el próximo tema en el martes de farmacovigilancia pues corresponde a la guía de estudios clínicos. Este tema va a ser el martes 3 de agosto, es decir, dentro de 15 días. Entonces, bueno, nos seguiremos viendo por acá pronto, igual a las 16 horas, y pues reiterar nuestro agradecimiento por estar acá, escucharnos, vernos, ser partícipes de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.